Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba gracias a JR Valle Motos Eléctricas de esta Dofern D1 5000, así que vamos allá. Y vamos a echarle un vistazo a esta cuanto menos curiosa Dofern D1 5000. Hay que decir que es una estética que impacta a primera vista. Y no porque digas que es una moto maravillosamente bonita, sino que es una moto más bien simpaticona. Hay que decir que en las imágenes no se le hace toda la justicia que debería, ya que, bueno, debido un poco al tren delantero y al curioso faro delantero, etc., pues bueno, hay gente que la puede catalogar directamente de una moto fea. Yo no diría que es una moto fea, sino que tiene, pues bueno, una estética un tanto picasiana y es un poco, pues bueno, curiosa y simpaticona. Pero bueno, dicho esto a nivel estético, porque claro, para gustos colores, vamos a ver qué tal es pues a nivel de marca y etcétera, etcétera. A nivel de marca, pues Dofren es una moto completamente china, con su propio equipo de desarrollo, etcétera, etcétera. Y bueno, no me sorprende que sea una moto eléctrica, porque todos sabemos que China tiene una capacidad a día de hoy de producción de vehículos eléctricos increíble. Así que además no hay más que decir. A la vista está en otros mercados lo potentes que son a nivel de vehículos eléctricos. Y yo creo que esto es un poco la punta de lanza, la manera de cómo se van introduciendo en el mercado europeo los vehículos de dos ruedas o en este caso de tres. Me parece curioso también que esta marca haya intentado o lo haga con vehículos de tres ruedas, ya que bueno, es un vehículo que a lo mejor quizás aquí en España no son vehículos que estén muy interiorizados o muy en el mercado, sino que bueno, hay gente que le gustan, que le acoplan. A veces muchos, pues bueno, como son triciclos y pueden tener potencias superiores, pues con el carnet de coche pues adelante. Además son precios bastante altos. Este es, como es homologado a 125, no necesita el tema del triciclo que tiene el pedal en el escudo para frenar, etcétera, etcétera. Pero bueno, no está mal. Luego, pues bueno, miras y por lo menos este tiene pues el sistema para mantenerse equilibrado eléctricamente, que ellos llaman EBS, que está bien. Y luego, pues bueno, tiene ABS, que también me parece muy, muy interesante. Y luego, pues bueno, pequeñas cosas que hacen que la moto vaya mejor, como el sistema de apoyo en el tren delantero, que una rueda delantera puede estar elevada y la otra está completamente chafando el suelo. Son baches y esas cosas, pues viene muy bien y aporta estabilidad. Luego veremos qué tal funciona y cómo va bien. Pero bueno, a nivel de ficha técnica, características, pues vas viendo y dices, oye, no está mal. Poco a poco, pues te vas viendo que tiene ciertas cosas. Hay cosas, por ejemplo, que a mí le echo en falta, por ejemplo, una pata de cabra, que dices, ostras, podría tener una patita de cabra y la dejo inclinada y ya está, pero tienes que ir siempre hacia el caballete central. Luego el freno de mano actúa directamente sobre la palanca de freno trasero, es un pequeño pistoncito, es sencillo, es eficaz y sabes que va a funcionar siempre, lo cual me parece bien. Se han ido aquí a lo más fácil. Luego ya empiezas a mirar y bueno, de diseño ya no hablo porque, como he dicho, va a gustos, colores. A mí me parece simpaticona. Hay gente que ya me lo ha dicho directamente en redes sociales que le parece una moto fea. Así que nada más que decir. Pero bueno, empiezas a echar un vistazo y a nivel de ajustes y esas cosas, pues normal. Se nota que viene de origen asiático y hay ciertas cosas que las apretas y notas que crujen. Hay cositas que dices, ostras, podían estar un poquitín más ajustaditas, un poquitín mejor para decir, ostras, está guay, me gustaría que estuviera mejor, lo digo de verdad. A nivel de calidades lo veo a calidades normales han aprovechado pues ciertas cosas, piñas, pues las piñas clásicas de toda la vida y las han ido adaptando a sus necesidades. Por ejemplo, el panel de los modos es el corte de encendido, tienes 3 puntos y con esos 3 puntos, pues bueno, lo han adaptado, han ido adaptando sus cosas a sus necesidades. Me parece bien a la hora de abaratar costes y tal. A mí, en lo que he preguntado, me han dicho que la moto está sobre los 4.600 euros esta unidad
pues por 4.600 euros no lo veo una moto pues al nivel de 4.600 euros. No, al final no puedes pedir mucho más cuando estamos hablando de un sistema de 3 ruedas, etcétera, que suelen ser sistemas caros, de desarrollo, etcétera. Así que bien, o sea que dentro de lo que cabe, bien. Así que sin ningún problema. Además, pues tiene un baúl trasero que caben pues ahí 2 cascos y el hueco bajo el asiento que cabe casco y un poquito más, casco y un jet o un casco grande y una mochila, cosas así. No está mal. Y dices, ¿y las baterías? Pues las baterías están bajo del suelo plano, que se quita, pues eso, con unos velcros, quitas eso, luego hay una tapa que se abre con el panel sin llave, o sea, el cuadro va sin llave, lo abres y dentro hay unas plaquitas metálicas que cuesta mucho de quitar, y una vez has quitado esas plaquitas metálicas puedes extraer las baterías. Sí que es un poco engorroso, es un poco lento y no es algo que sea ágil, rápido, como por ejemplo decir, oye, llego al trabajo, las saco y las cargo en el trabajo. No, necesitas ahí tu tiempo para hacer esa operación. Así que al final acabas por, si puedes, cargándolas directamente sobre el scooter, que tiene una toma justo bajo del asiento, un poquito más arriba de la plataforma plana, y ya está. Y lo cargas y a tirar millas. Como decía, sin llave, todo keyless, lo cual se agradece, funciona bien, y luego con su tomita USB para lo que necesites. O sea, dentro de lo que cabe es, pues eso, muy normal. O sea, que no destaca ni por arriba ni destaca por abajo, simplemente es normal. Hay ciertas cosas, pues bueno, como decía, que crujen cuando las apretas. Por lo demás, iluminación full LED con ese característico faro delantero bastante graciosote. Y la verdad que poco más que decir. La parte trasera es un poquito más clásica, etcétera. O sea que bien, no es algo que me destaque mucho más que esa potente estética que tienen los scooters de 3 ruedas, marcada sobre todo por la parte delantera. Destacar que en este, así como en otros modelos de otras marcas, todo lo que es el sistema de suspensión, etcétera, el escudo baja para abajo e incluso bajan las ópticas, esas cosas, para que las ruedas delanteras queden un poquito más integradas. En este está mucho más a la vista y se ve mucho más el funcionamiento de los doble amortiguador, etcétera. O sea que bien ni mal, a gustos no me parece mal. Por lo demás, destacar sobre todo la utilidad que puede llegar a tener y que tiene el scooter de suelo plano. Ahí cabe de todo, además tiene su perchita como Dios manda. O sea que a nivel utilidad le doy un 10 porque se nota que es un coche, que es una moto completamente urbana, pensada para el entorno urbano y un poco más, y que bueno, ahí está la utilidad máxima que debe tener un scooter. Además, con su top case, o sea que completas el círculo y lo tiene todo. Luego tiene ese plus de las 3 ruedas que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero en condiciones climáticas adversas da ese plus de seguridad que se agradece. Así que bueno, en líneas generales, pues bien. El asiento tiene ese pequeño respaldito que se agradece. A mí me gustan esos pequeños respalditos para recoger un poquito los riñones, y cuando te tiras para atrás, pues la verdad que te sientes bien, te sientes a gusto y te permite pues circular durante muchos kilómetros, y además se nota un asiento cómodo y bueno, listo para hacer kilómetros y kilómetros. Y poco más que decir. Tiene una guantera, más que guantera, tiene un hueco donde puedes que te cabe un vaso o el móvil, y ya está. No tiene ninguna guantera cerrada ni nada por el estilo. También me gustaría destacar los espejos retrovisores, que me parecen estéticamente normales, pero a nivel de visualización, etcétera, me parecen una visualización más que buena. Y luego, algo importante, no he encontrado yo rivales eléctricos de 3 ruedas en el mercado para este Dofren. Así que, bueno, en verdad es un unicornio, una moto única, un vehículo único dentro del mercado español de vehículos eléctricos de 3 ruedas, para lo bueno y para lo malo. Y vamos a echarle un vistazo a la ficha técnica. Son
1975 por 760 por 1330 milímetros de largo, ancho y alto, con una distancia entre ejes de 1435 milímetros. El motor es central con una potencia de 5000 vatios, con un voltaje de 60 voltios, con dos baterías de 60 voltios a 40 amperios. La rueda delantera son 80-80-14, la rueda trasera es 130-70-12. La altura máxima del asiento es de 730 milímetros, el peso en vacío son de 150 kilos, la capacidad de carga es de 160 kilos, la velocidad máxima es de 99 kilómetros por hora, la autonomía es de 90 kilómetros, el tiempo de carga es de 8 horas, 4 horas por cada batería. Luego la distancia mínima al suelo es de 155 milímetros, tiene EBS y ABS, así que bueno, vamos a echarle un vistazo al panel de control. El panel de control tiene dos visualizaciones, una más deportiva en color rojo y una más clásica, más normal en el color azul. Yo he optado por la de color azul. Tienes la información de las dos baterías, un cuenta revoluciones que te dice las revoluciones en las que va el motor eléctrico, el velocímetro, odómetro, el reloj horario y el trip. Y ya está. No tiene nada más. Información más que suficiente. Se ve bien a golpe visual, o sea que correcto. Así que bueno, vamos a subirnos al scooter. Y nos subimos al scooter de plataforma plana. Subes muy bien, es relativamente bajito de asiento. Yo con mi 1,83 m llego bien. Así que normal, posición muy de scooter, además muy de scooter de suelo plano, brazos altos, bien situados, cómodo, triángulo comodísimo. O sea, un scooter muy muy cómodo y que lo importante, se llega bien al suelo. Así que vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovía y autopista con las baterías prácticamente al 100% y vamos a ver qué tal va, cómo funciona, cuál es la velocidad máxima y cómo se comporta en estas vías tan importantes y tan duras para un vehículo eléctrico y más homologado a 125 con esas pues pequeñas grandes limitaciones que a día de hoy pues también tienen los 125. Hay que decir que en esta parte de la autovía y autopista pica para arriba, toca un poquito para arriba y sí que se nota que la moto pues acelera menos, la velocidad le cuesta un poquito más de ganar, etcétera, etcétera, que cuando va en llano. Sí que se resiente un poquito y bueno, ya no son esos 100 km por hora, va bajando sobre los 90-95 dependiendo de lo que pique para arriba. Pero bueno, la moto pues bueno, responde bastante bien y aguanta bastante bien esos 90 km por hora en autovía y autopista con la cuesta para arriba. Cuando llegan ya las bajadas, pues ya va ganando otra vez velocidad, incluso pues bueno, puedes llegar a ver cómo supera los 100 km por hora, pero eso es debido más que nada por la bajada, más que otra cosa. Por lo demás, a nivel comodidad, te sientes cómodo, yo me siento muy cómodo, la cúpula protege suficiente, sin más, hasta la parte baja del casco, la parte alta del casco no la protege, pero bien, me siento cómodo, me siento a gusto. Y a lo que se llama estabilidad, etcétera, etcétera, las tres ruedas, pues muy bien. Además tiene un toque estas tres ruedas, pues bueno, bastante moto, no es tan a lo mejor otras de las tres ruedas que a lo mejor tienes que tirar un poquito más de cuerpo para que la moto se mueva, o que puedes moverte prácticamente con la moto recta, moviéndola como si fuera un coche y te mantiene. Esta tiene más a caer, a dejarse inclinar como si fuera una moto, lo cual está bien porque tiene más sensación de moto de dos ruedas, lo cual yo creo que en esta 125 o esta moto scooter que quiere ser una moto de 125 me parece bien para transmitir más cosas de moto que a lo mejor los típicos scooters de tres ruedas con más cilindrada, más potentes, que sí que a lo mejor son tal. Y luego a nivel de transmisión de sensaciones, etcétera, etcétera, transmite muy bien estas tres ruedas. No es como si fueras una alfombra mágica completamente aislado y oye, se maneja bien y te sientes cómodo, así que bueno, te sientes bien, la verdad, te sientes estable, la moto se mantiene bien en la carretera y funciona bien. Lo único, pues bueno, eso que quizás pues cuando llegas a las subidas se nota un poquito más de la cuenta, que pues bueno, pierde un poquito, a mi gusto, demasiado rápido esa velocidad máxima hasta esos 90 km por hora. Yo creo que los pierde demasiado rápido, luego sí que los aguanta, pero bueno, es un pequeño
detalle que también, pues bueno, muchas motos eléctricas también lo tienen, y también las que no son eléctricas de motor de explosión también incluso les llega a pasar. Pero bueno, dicho todo esto, ya sabemos que a la hora de moverse, pues vías de enlace, vías interurbanas, así que tienes que enlazar una parte de la ciudad en la otra y coges la vía rápida para no tener que cruzar el centro o cualquier cosa. Se defiende bien y sabes que, bueno, en tráfico denso y esas cosas te puede mantener. Estamos poniendo el modo 2. Modo 2 es el modo más potente, donde alcanza la velocidad máxima. En el modo 1 se queda en unos buenos 75 km por hora. Así que bueno, vamos a salir de estas vías y vamos ya hacia las vías secundarias. En las vías secundarias, la verdad que bien. Modo 1 si quieres, para mantener las baterías, unos 75 km por hora, y si llega el momento de algún vehículo que va más lento o cualquier cosa, modo 2, que sí que tiene más tironcito, adelantas y vuelves al modo 1 a esos 75 km por hora. Si vas jugando modo 1, modo 2 o mucho modo 2, notas como quizás la batería va bajando a un ritmo demasiado rápido, pero también estás yendo a, pues eso, 80, 90, y que quizás no sea el ritmo para aguantar baterías en este caso. Así que bien. Por lo demás, como decía, cómodo, ausente de vibraciones, la suspensión es bien, tanto la delantera como la trasera, no se notan excesivos golpes en los riñones por parte de la trasera, así que me parece bien. Y la delantera, la verdad, que bien, sorprendido porque claro, tienes una visión de vehículos de 3 ruedas, pues quizás ya de marcas muy reconocidas, y entonces, pero está bien desarrollada esta de tren delantero. Me gusta cómo funciona, me gusta cómo absorbe las irregularidades, y me gusta cómo la mueve. No es que digas que es una moto súper mega ágil, pero sí que es un scooter lo suficientemente ágil y te mueves bien, además a un ritmo agradable. No es que digas que vas a un ritmo deportivo ni un ritmo vivo, sino un ritmo agradable que te permite, oye, moverte relativamente bien y funcional, pues en estas vías. Así que, oye, bien, no es que digas, ostras, desdice, ¿no? Pues, soy una chica móvil o cualquier cosa en estas vías. Así que no está mal además, sin vibraciones ni nada, porque es una moto eléctrica y se desenvuelve bien en estas vías rotas. Yo pensaba que iba a sentir más movimientos tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y absorbe muy bien, lo cual me gusta, no me desdice. Así que bueno, bien, vamos a atacar ya, pues bueno, vamos a salir de contexto totalmente y vamos a buscar las curvas. Y ya estamos en las curvas. Y bueno, aquí sí que yo he hecho en falta más brillo, más garbo por parte del motor eléctrico. Estoy acostumbrado quizás a motores eléctricos que pegaban más tirón, cualquiera de los dos modos. En el modo 1 pega un tironcito muy suave, es muy lineal, muy bien. Y en el modo 2 sí que pega más tironcito eléctrico, más el tironcete, pero yo le echo falta un poquito más de punch, porque hay motos eléctricas que tienen muchísimo más punch, y cuando estás en curvas, pues la verdad que aunque no vayas a velocidades estratosféricas, oye, tienes el tironcete eléctrico que mola, ese 0,50 rápido, y bueno, pues este también, pero quizás un poquito menos, con menos garbo. La moto tracciona bien, y a nivel de agilidad, oye, pues muy bien, lo suficientemente ágil. Lo único que sí que pasa, que sí que se nota algo más de peso en el tren delantero, y quizás es un poquito cabezona, es un poquito que hay que meterla ahí en la curva y decirle a la tira para adentro y no te abras mucho. Pero bueno, es un pequeño detalle que algo, pues bueno, el tren delantero con un poquito más de peso, esas cosas, pues se tenía que notar, sobre todo, pues bueno, cuando ya estás practicando una conducción dentro de lo que cabe un poquito más alegre, ¿vale? Entonces ahí, bueno, lo puedes notar. Por lo demás, esa aplomada funciona bien. La frenada, la verdad que la frenada es muy buena. Yo la he notado muy buena, con un pequeño detalle, ¿vale? Que es el tacto de las manetas. Es que es un tacto un poco particular, porque se transmite un poquito de una maneta a la otra. Entonces tú aprietas el freno trasero, y cuando entonces aprietas el freno delantero y notas directamente duro. Lo notas duro y notas un poquito, muy poquito, que actúa sobre el freno trasero, pero muy poquito, sobre la maneta sobre todo. Pero la moto frena extraordinariamente bien. Son las dos ruedas delanteras, se tenían que notar más agarre. Y luego cuando tiras del delantero sí que notas una pequeñita
muy pequeñita, cuanto apenas como zona así que parece que no actúa, luego ya empieza a actuar con contundencia, y cuando aprietas el trasero sí que ya notas un poquito más un pequeño movimiento sobre la leva delantera. Pero te acostumbras súper rápido a frenar primero con el trasero, mejor dicho, notas una frenada muy buena, y si necesitas un poco más, tocas el delantero, que es inmediato, y ya notas como la frenada. Además, ese toque, como decía, de moto, notas como un poquito la parte delantera se comprime, ¿sabes? Como si fuera una moto de verdad, ¿sabes? Como una moto de verdad, una moto de ruedas, perdón. Y entonces ahí lo tienes, pum, y oye, que se agradece esa sensación de moto que muchos scooters de 3 ruedas se llega a perder, porque prácticamente viran planos, que está muy bien, ¿no? Pero que dices, ostras, sí que se nota mucho que voy con una moto de 3 ruedas, y en este, pues bueno, sí que se nota, pero se nota menos por esas pequeñas cositas que como decía, y hay que decir que estoy sorprendido del funcionamiento de este tren delantero, porque no notas ninguna oscilación rara cuando pillas un bache en una rueda y en la otra no te pega ningún latigazo en el manillar, nada por el estilo. O sea que, oye, que muy bien, y estamos totalmente fuera de contexto de este scooter. Y aquí, bueno, sí, mucho modo 2, y ya vamos notando como la batería va bajando de una manera bastante importante. Así que bueno, nos hemos hecho nuestras curvitas y ya toca pues volver. Viajar con este scooter sí que es posible, evidentemente. Con cualquier vehículo se puede viajar. Tiene una capacidad de carga muy importante, pues bueno, hueco bajo el asiento bastante bueno, plataforma plana con gancho, en este caso top case, o sea, tienes una capacidad de carga muy importante. Aquí el tema es que la autonomía. Yo en carretera abierta, gastando mucho 2 y poco mucho modo 1, me he quedado, pues bueno, ya lo veréis, pero antes de llegar al punto crítico, porque tiene un punto muy crítico, que es cuando estás llegando al 25% de las baterías, en el cual baja de una manera drástica las prestaciones de la moto, y prácticamente sí que te notas chica móvil, porque bajan de una manera muy drástica. Entonces yo he llegado a ese punto sobre los 50-55 kilómetros, entonces ya toca parar y cargar. Problema, que para mí es un problema, que las baterías no se sacan de una manera fácil. Entonces, al no sacarse de una manera fácil, tienes que buscar algún sitio donde poderlo cargar directamente al enchufe. Y entonces ahí es cuando ya empieza a dificultarse el tema del viaje, porque bueno, si se fueran extraíbles, pues bueno, las puedes sacar, te tomas un buen bocata en el bar, tal cual, y luego también son 8 horas, 4 y 4 horas por batería. Entonces, quieras o no, ahí ya reduces tiempos para una jornada, 8 horas de toda la noche, etcétera, etcétera. Así que a la hora de viajar ya no lo veo tan claro en ese aspecto. Pero bueno, todo es a lo mejor planificarse. Lo que pasa que ir de 50 a 50 kilómetros me parece muy poquito. Y claro, es que el ritmo de 75 kilómetros por hora, que es solo modo 1, sería muy carreteras secundarias. Y en algún momento pues tienes que adelantar o cualquier cosa, tirar del modo 2, y eso va reduciendo. Aparte de sí que pica para arriba, sí que se nota que tienes que tirar del modo 2 para que suba con suficiente alegría, porque las subidas las nota, etcétera, etcétera. Así que ahí yo creo que no, pues sintiéndolo mucho, no puedo decir que sea una moto viajera, ni muchísimo menos. Por capacidad de carga sí, pero nada más. Y bueno, deciré que como no he encontrado una moto que se pueda comparar, sí que puede ser de motor de explosión, pero bueno, creo que no es comparable a ninguna moto de su segmento, pues una eléctrica de tres ruedas. Y llega el momento de ver cómo funciona este gracioso y simpático faro delantero de esta Dofren D1. Y bueno, qué decir, la verdad que de intensidad bien, me parece bien, pero de anchura me parece bastante justo la anchura de este faro LED, y de profundidad pues he hecho falta bastante más profundidad. Me parecen unas cortas, las cosas como son. Sí que están bien de intensidad tal cual, pero me parecen unas cortas. Pero bueno, venga. Y ponemos las largas, y las largas me decepcionan porque no amplían nada la amplitud de las de cortas. Simplemente es
hacia adelante. Y sí que están bien de intensidad, pero no tienen apenas profundidad. Es un poquito más que las cortas. Si las cortas ya eran, para mí, cortas en profundidad, estas largas me parecen súper cortísimas en profundidad. De hecho, a mí me gustarían unas cortas como son las largas en este caso y que han pasado por el canal, cortas con la profundidad de estas. Así que a nivel de iluminación, pues me parecen muy justitas estas Dofren. Así que bueno, vamos a seguir con la prueba. Ya ha llegado el momento de probar esta Dorfen de 1.5000 con el acompañante. Y bueno, a nivel de espacio, bien, cabemos los dos bien, yo me siento cómodo, entiendo que el acompañante también, ahora luego veremos su opinión. Y a nivel dinámico, pues a nivel de suspensión es bien, a nivel de agilidad, pues también es una moto que de 3 ruedas, bueno, que se maneja bastante bien, también con el acompañante, pero sí, le falta un poquito de chicha, y aquí sí que es obligatorio ir siempre con el modo 2 para tener el empuje suficiente para moverte con esa soltura que al fin y al cabo se necesita siempre, tanto en el entorno urbano como más allá. Así que creo que en este aspecto sí que le hace un poquito más de empuje en el modo 1 sí o sí. Pues que puedes ir, sí, pero yo creo que para tener una soltura más que necesaria, una agilidad, un subir por las subidas, etcétera, etcétera, de una manera ágil, de una manera bien y de una manera normal, por así decirlo, es necesario ir sí o sí en el modo 2 y olvidarte un poco del modo 1. Y ahora vamos a ver qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Dofren D15000. Bien, pues esta moto, aunque así parezca muy grandota, es cierto que tiene una buena altura y se puede subir y bajar sin mucho problema. Es cierto que siempre cuando hay una maleta o algo así, pues cuesta un poco más, ¿no? Pero en principio ningún problema. Tiene un separador entre el asiento del conductor y el del acompañante, ¿vale? Lo que hace que, aunque el asiento es muy cómodo, francamente cómodo, para lo grande que es esta moto, pues a mí me queda un poco pequeño, la verdad. O sea, el asiento es cómodo y se puede ir perfectamente en él, pero para las dimensiones de la moto, al poner el separadorcito pues la verdad es que el asiento del acompañante queda un poco pequeño, pero como lo he dicho, es cómodo. No tienes ninguna vibración, por supuesto. Y lo que menos me ha gustado de esta moto es que los pies van como un poco adelantados, ¿vale? Y de forma que cuando el conductor pues baja los pies en un parado o lo que sea, te chocas y al ir tan delante eran como que las estriberas eran muy estrechas, muy pequeñitas. Y pues tuve que estar ahí jugando a ver cómo ponía el pie para que realmente me resultara cómodo. Por tanto, yo creo que es una buena moto para ir con acompañante. No es perfecta ni mucho menos, pero creo que puede ir muchos kilómetros encima de ella. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Y me decidí preguntar que cuál es la razón técnica de tener sus ruedas delante. Si vamos a tener 3 ruedas, ¿no es mejor detrás? Pues hay muchas explicaciones, pero detrás normalmente la tracción trasera, si no tienes una rueda delantera que pueda asimilarlo bien todo eso, las ruedas traseras empujan mucho y es muy difícil la direccionalidad en este caso. Entonces es mejor tener 2 ruedas delante para tener una buena direccionalidad y la tracción con una sola rueda que ya tiene suficiente agarre, etcétera, etcétera. Así que es mejor siempre delante y además ofrece más estabilidad y más seguridad. Sí, hay muchas. Luego, Miquel85 dice que es más feo que un Fiat Multipla. Pues bueno, a gustos. Yo creo que no es tan fea, es una moto simpaticona, una moto graciosa. Y que, bueno, a gustos colores. Las motos de 3 ruedas estéticamente sí que cuesta muchas veces asimilarlo. Y esta tiene una estética muy personal que puede gustar más
puede gustar menos. Francis Rodal pregunta, autonomía real. Por otra parte, teniendo en cuenta lo limitado que estamos en los puntos de carga, ¿sería viable irse de viaje con ella? Autonomía real, a tope, a 100% las baterías y haciendo un uso extraurbano, pues estás sobre los 60 kilómetros y usándolo un poquito más en urbano y esas cosas, 75, 80. Más no, y además depende mucho de las temperaturas, de tu uso del modo 2, etcétera, etcétera. Si hay mucha subida, hay mucha bajada, hay muchísimas variables. El tema de ese viaje, yo creo que con esta moto, con una autonomía de 50 kilómetros a tope, yendo por autovía, autopista, carreteras nacionales, etcétera, etcétera, no merece la pena, no es viable irse viaje con ella. Tron Interceptor dice que le resulta una moto espectacular y no se le ocurre ninguna pregunta y percibo el tono irónico. Pues bueno, es una moto particular y que yo creo que es muy curiosa y que tiene muchas cosas y a lo mejor la estética no es la que más destaca, pero oye, es una buena máquina y hay que probarlas todas en el canal. Doctor Zayus Científico 8713 dice que ¿qué aporta realmente? Porque parece bastante menos práctica, maniobrable y aparcable que cualquier 125 convencional en ciudad, que supone que es su ámbito natural. Un abrazo. Aportar realmente aporta muchas cosas. Primera, los amantes de las 3 ruedas, que los hay, aparte de esa seguridad que tiene las 3 ruedas, ese plus de agarre en el tren delantero, lo cual la hace mucho más estable y mucho más fácil de usar, por así decirlo, a nivel de estabilidad. Entonces, ahí lo tienes. ¿Es maniobrable? Sí. Casi no es tan maniobrable como una 125 pequeñita, pero es maniobrable. Práctica es igual de práctica, y incluso te diría que hay algunas 125 que no son tan prácticas, porque esta tiene suelo plano, etcétera, etcétera. Así que sí que tiene muchas cosas que aportan al mercado de las motos urbanas, de las motos ciudadanas, y yo creo que sí que tiene. Lo que pasa que estéticamente esas cosas también no estamos muy acostumbrados a ver muchas motos de 3 ruedas en nuestras ciudades, entonces ahí quizás está hecho. Luego Juan Deus 9772 dice que está bien. Sí, es una moto que está bien y creo que es una moto interesante, curiosa, y hay que valorarlo para que le acople este tipo de motos. Una moto urbana, de 3 ruedas, etcétera, etcétera. O sea, es una moto que es para gente muy, muy específica y, claro, lógicamente no a todos nos puede acoplar. Joaquín Martínez Montero 51 dice, ¿a qué equivale? ¿A una 125 o una 300? Lo digo por compartirlo con los de Yamaha Tricity. Pues es una 125 pura y dura, o sea, no hay más. El Kicrofade pregunta de hola caballero, me parece enorme la diferencia de altura entre el asiento y el manillar, parece que puedas ir de pie. Pues una vez encima te sientes bien, te sientes a gusto y yo creo que es una altura correcta, una posición muy, muy natural. Pablo RJ79 dice, ¿tenemos que ir directamente a fábrica para obtener piezas de repuesto? Pues no, aquí en Valencia está JR Valle, que son los que ofrecen todo el servicio a estas motos, no sé más allá. Merlin 4732 pregunta que qué tan estable es, en tanto una rueda se ve leve por algún bache o maniobras a velocidad, por ejemplo, ya que ve usted cerca las ruedas delanteras. Pues es muy estable, la verdad. Es un tren delantero de los más estables de 3 ruedas que he probado. Absorbe muy bien los baches, incluso si una rueda absorbe el bache y la otra no pega ningún latigazo al manillar y se agradece. Sí, es una moto muy estable. En ese aspecto, a nivel ciclo, la moto está bien hecha. Lorenzo García 7860 dice que le parece una moto ortopédica. Bueno, quizás porque todo el tren delantero de 3 ruedas está muy a la vista, pero bueno, no es ni más ni menos ortopédica que cualquier otra moto de 3 ruedas. Y no la estoy defendiendo porque para gustos, colores, a mí estéticamente pues no me disgusta, me parece una moto simpaticona. Y no es que de las que más me pueda gustar, pero me parece una moto simpaticona. Y como siempre, muchísimas gracias por participar
con todas vuestras preguntas, porque enriquecéis muchísimo el canal. Así que dicho esto, vamos a seguir con la prueba. Ciudad. Bueno, pues ya estamos aquí en la ciudad, el territorio pues principal de este scooter eléctrico de 3 ruedas, este Dofren. Y bueno, a nivel moverse en parado se mueve muy fácil, además con esa característica de todos los vehículos eléctricos que puedes decir marcha atrás con el puño de gas, además a una velocidad más que considerable. El tema es de subirlo y bajarlo del caballete central, la verdad que se quita y se pone con mucha facilidad, freno de mano como comentaba, de un funcionamiento efectivo y sencillo, así que sin ningún problema. Y moverse en parado, la verdad que solo con recordar de que es como si fuera una moto aunque tenga 3 ruedas, es decir que si giras en manillar y aceleras y vas muy despacito te vas a caer, no puedes ir con los 2 pies encima, sino con un pie abajo para moverlo y tal cual, así que sin ningún problema tanto arriba como abajo, así que perfecto en ese aspecto. Así que vamos a movernos a baja velocidad, etcétera, etcétera. Pues como buen scooter eléctrico, modo 1, baja velocidad, suave, fácil, fino, la moto se mantiene bien, así que sin ningún problema. No, la moto, aunque parezca ancha por esas 2 ruedas, no es nada ancha, se maneja muy bien en los espacios estrechos, maniobras en el garaje, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Además, marcha atrás, marcha adelante, prácticamente sin pegas. La verdad que en los espacios cortos, pasar entre los coches, etcétera, etcétera, con un radio de giro lo suficientemente bueno. Así que muy bien, la verdad que, oye, da gusto moverte en la ciudad con esta moto. Luego, le das el golpe de gas y sí que en la ciudad sí que tiene ese suficiente chispita, sobre todo en el modo 2, para, oye, dejar a los coches atrás, tú con tu suficiente aceleración para dejarlos atrás y tú moverte de una manera rápida a golpe de gas entre los coches buscando el hueco, pero claro, vas ahí en el modo 2, pero bueno, no está mal. Luego el modo vela, la verdad no tiene modo de generación, pero cuando tú cortas gas, la verdad es que la moto no retiene nada, entonces puedes ir y pierde muy poca velocidad, así que ahí sí que empiezas a sumar kilómetros bastante bien. Y sí que yo digo que, bueno, si aprovechas mucho el modo 2, pues sí que puedes estar ahí entre esos 70, 75, si pasas un momento por la autovía y autopista, en las zonas de enlace entre puntos de la ciudad, etcétera, etcétera, pues sí, estarás pues sobre los 75, una cosa así. Y bueno, yo creo que esos 90 son algo optimistas, pero bueno, quizás a lo mejor practicando una conducción muy suave, mucho modo 1, sí que puedes llegar a los 90. Por lo demás, la verdad que bien, el motor responde muy bien, la moto funciona muy suave, con ese, como decía en el modo 2, con ese suficiente punch para dejar a todos los vehículos detrás, con el modo 1 justito, pero con el modo 2 muy bien. Y la verdad que responde muy bien. La moto, la verdad que te llegas a olvidar del tren delantero porque tiene un funcionamiento muy de moto. Tiene esas cosillas, ¿no?, que tienen las motos de 3 ruedas, sobre todo esta que sí que tiende a caer mucho, sobre todo cuando vas muy despacito. Es aconsejable, pues bueno, hacerte un poquito a ese funcionamiento porque no es exactamente una moto de 2 ruedas. Y entonces, bueno, ahí hay que pillarle un poquito el punto, pero se le pilla muy rápido, con 3 o 4 prácticas que hagas en una zona que conozcas o en un descampado, enseguida le tienes pillado el punto, así que bien, lo suficientemente ágil, como decía, frenada muy buena, la verdad que la frenada es extraordinaria, me ha gustado, simplemente teniendo en cuenta ese pequeño tacto de la frenada, lo cual, bueno, es hacerse a ese tacto y ya está. Y luego el ABS pues entra cuando tiene que entrar, lo cual, oye, pues está bien. Está bien. Por lo demás, yo creo que correcta. Quizás en los reductores de velocidad sí que puedes notar un poquito el tema de ahí en los riñones, pero bueno, es algo intrínseco a cualquier scooter, pero lo importante y lo característico de esa moto, que es el tren delantero, la verdad que muy bien, a pesar de que tenga una rueda y otra rueda, pues aunque se quede una rueda en el aire, funciona bien, no te transmite latigazo en el manillar ni nada por el estilo, así que eso me parece más que correcto. Así que, oye, qué decir, ¿no? Así para concluir, me ha parecido, pues bueno, una moto interesante. Es una moto cumplidora, es una moto muy ciudadana. Se le nota que es ciudadana. Sí que te permite, pues eso, pequeñas cosas, pues en el extrarradio, etcétera, etcétera.
pero sin pasarte porque los consumos se tiran para arriba. Luego, pues bueno, sí que se resiente un poquito cuando tiran para arriba las cuestas y todo eso, pues sí que lo notas un poquito. Y luego, quizás, lo que sí que le echaría en cara yo es que cuando llegas a esa línea roja, ¿no?, de que te dice la moto, las prestaciones bajan un poquito, para mi gusto demasiado. Vas notando que van bajando, pero bueno, no pasa nada, baja la carga, baja un poquito el nivel prestacional, pero tampoco es exagerado. Es exagerado, pero cuando llegas a ese punto sí que es exagerado y sí que dices, tengo que cargar la moto sí o sí. Así que, bueno, eso es quizás pues lo más importante. Por lo demás, sí que se nota que es una moto pues de acabados y ajustes muy normales, no destaca nada ni nada de por el estilo, así como otras marcas que han venido de origen asiático, sí que han venido pues eso con una carga tecnológica muy importante, con pequeñas grandes cosas que dices, ostras, tú, que van a hacer apretar. Aquí lo único quizás es el tren delantero, ese tren triciclo, ese tren de 3 ruedas, que decir que me ha gustado su funcionamiento, me pareció un funcionamiento muy bueno, muy correcto, y como decía, una capacidad de carga importante. Y claro, en una ciudad que llueva o cualquier cosa mucho y que necesites moverte por el centro de la ciudad sí o sí con moto por restricciones, porque con el vehículo con el coche no te puedes mover o cualquier cosa, pues puede resultar interesante por ese plus de seguridad que otorga siempre estas 3 ruedas a la hora de moverte por la ciudad, a la hora de que te ofrecen mucho más agarre. Así que bueno, en líneas generales, yo creo que es una moto interesante, que se hará su hueco en el mercado dentro de lo que cabe, que en el mercado español, pues bueno, que las motos de 3 ruedas no son, pues bueno, un gran mercado, pero bueno, es interesante y está bien que lleguen estas motos al mercado español para que se vaya ampliando el abanico, porque para gustos, colores, y cuanto más amplio sea el abanico de productos, yo creo que siempre ganamos saliendo nosotros los consumidores. Y solo me queda agradeceros a vosotros, mis damas y mis caballeros, todo vuestro apoyo, porque sin vuestro apoyo no llegarían marcas nuevos, ni concesionarios nuevos que confían en mí, ni nada por el estilo. Así que agradecer enormemente a JR Valle Motos Eléctricas la posibilidad de traeros esta moto al canal. Y como siempre, mis damas, mis caballeros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.